la patria, se abre la sesión. Sí. Bienvenido, bienvenido, por favor. ¿Cómo está, don Hernán? Gusto verlo. Igualmente. Bienvenido. Bien, le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos en primer término mensaje de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Asimismo, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Proyecto iniciado en moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados para establecer un mecanismo de interacción permanente entre la Comisión de Hacienda y la ciudadanía. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y de telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional. Oficio de su excelencia el presidente de la República, presentando urgencia y retirando urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal. Se ha confirmado la asistencia a esta sesión del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, que se encuentra presente, acompañado de la jefa de la División Jurídica, doña María Esther Torres. También ha confirmado su asistencia y se encuentra presente el exministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Pamela Giles, le ofrezco la palabra. Presidente, más o menos sobre la cuenta, yo entiendo que hay un interés de asesinarme, pero ¿podrían bajar el aire frío que...? Bien, ¿ese era su punto? Bien. En primer lugar, señalar a la comisión que al retorno de la distrital vamos a dejar establecido, y ya se acordó la comisión pasada, un día especial para abordar este proyecto que hoy día nos convoca respecto del régimen de nombramiento de ministro de Corte y demás integrantes del Poder Judicial. También vamos a incorporar en uno de los días de la próxima semana el proyecto de zoofilia, para poder terminarlo ojalá la semana siguiente a la distrital. Pero tenemos algunas urgencias del gobierno que vamos a tratar de ver si es posible. Vamos a comunicarnos con ustedes por las vías internas de comunicación, a ver si podemos citar un día extraordinario a propósito de algunos proyectos que tienen suma y que son también iniciativas del gobierno. Solamente lo planteo si es que hubiese disponibilidad, ¿ya? Bien, iniciando la orden del día, la presente sesión 215 ha sido citada con el propósito de la presentación del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Mensaje a boletín 17.193-07 con urgencia simple. Para esto se ha invitado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien va a exponer detalles de este proyecto, don Luis Cordero. También a invitar a doña María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, si le parece y me da la anuencia a la comisión para que nos pueda acompañar la señora María Esther en la comisión. Perfecto, muchas gracias. Y también saludamos con mucho gusto al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, que nos acompaña también en esta jornada para conocer sus impresiones sobre este proyecto. Antes de ofrecerle la palabra al señor ministro, agradecerle por supuesto la disposición. El gobierno ha tenido la disposición de poder inmediatamente presentado el proyecto durante el día, de poder presentar este proyecto en la Comisión de Constitución, entendiendo que nosotros hemos participado de este debate. Se han presentado varias mociones parlamentarias, creo que seis mociones parlamentarias que han puesto el tema en el debate nacional, y por supuesto que para nosotros es muy importante conocer la visión del Ejecutivo respecto de esta situación, sobre todo para fortalecer la imagen institucional
y el funcionamiento del Poder Judicial y, por supuesto, de la Corte Suprema. Señor Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a la diputada, a los diputados presentes, al exministro Larraín y a la secretaría de la comisión. Nosotros tenemos una presentación, para efecto, ustedes la tienen disponible. Hay algunas cosas a las cuales yo me referí la semana anterior, pero sobre ella volveré a continuación por las razones que están extensamente explicadas en el proyecto de ley. Lo primero, señalar, vuestras señorías, como está indicado en el mensaje, y como yo también les indiqué con anterioridad, es que el Ejecutivo considera necesario abordar el sistema de nombramientos, pero no simplemente el sistema de nombramientos, sino que también algunos aspectos que están vinculados a gobierno judicial. Pero para eso hay que tomar una decisión en un contexto del universo de aspectos que están vinculados al régimen de nominación del Poder Judicial. Lo primero, vuestras señorías, es considerar que lo que establece la tradición o el sistema institucional chileno desde hace mucho tiempo, pero además en términos generales en el derecho comparado, es que lo que requiere de regulación constitucional específica son los mecanismos de nominación de jueces, en el fondo, ¿no? Los jueces, además de formar parte de un poder del Estado, tienen dos atributos que le dan identidad, uno es la independencia y otro es la inamovilidad. Ahí ustedes lo que esto implica es que fundamentalmente el diseño institucional para este proyecto, en lo que se refiere a nombramientos, implica abordar un poco más de 2.000 personas, en el entendido que el Poder Judicial tiene más de 12.000 funcionarios, 2.000 corresponde a lo que uno podría calificar como escalafón primario, y ustedes más o menos tienen la distribución. Sobre este punto voy a volver un poco más adelante, fundamentalmente por un aspecto, y es que esta reforma constitucional considera una regulación permanente, pero también una regulación transitoria. Lo segundo, que es relevante, siguiente por favor, es de qué universo de nombramiento estamos hablando. Esto es más o menos las nominaciones en cargos titulares desde el año 2018 hasta la fecha. Si ustedes ven, más o menos en promedio son aproximadamente 200 nombramientos al año en condiciones de titular para todo el escalafón que yo he señalado. Y pido hacer la distinción entre lo que sucede con ministros de Corte Suprema y ministros de Corte de Apelaciones del resto del régimen de nominación, fundamentalmente por lo que más adelante yo me voy a referir a las cuestiones que están vinculadas al régimen transitorio, ¿no? Es decir, la carga de trabajo estimada para un régimen de nombramientos para todo el sistema al cual se está pensando en condiciones normales es aproximadamente 200 cargos titulares, entendiendo que es un régimen que descansa, como yo lo anticipé en la sesión anterior y que voy a profundizar sobre él el día de hoy, en un régimen que supone que el acceso a cada cargo judicial descansa en un mecanismo de oposición o concursabilidad. Simplemente recordar un par de cosas en las cuales el actual sistema descansa, ¿no? El que se ha querido modificar durante largos años. La siguiente, por favor. En el caso de la Corte Suprema, nosotros lo que tenemos son requisitos de acceso, o sea, para estar dentro de aquellos que son elegibles, chileno-chilena, abogado, curso habilitante de la academia. Y si tiene programa o no tiene programa de formación. Yo solo recordar que en el caso de ministros de Corte Suprema, los últimos candidatos y candidatas que fueron votadas corresponden a una generación que ingresó al Poder Judicial a finales de los 80. La Academia entró su ley se aprobó el año 94, por lo tanto nos quedan algunos años todavía para tener ministros o ministras de Corte Suprema con programas de formación. Y además, recuerden que el marco regulatorio que tenemos en la actualidad descansa con el derecho propio, ¿no? Esta reforma constitucional elimina el derecho propio, es decir, aquel juez o jueza más antigua. Sobre eso se elabora una quina, esa quina es seleccionada por el presidente de la República y luego a nombramiento presidencial con acuerdo del Senado. La siguiente, en el caso de los externos. La siguiente, por favor. En el caso de los externos, los requisitos están vinculados a determinadas características de desempeño. La exigencia sigue siendo baja, 15 años de ejercicio de la profesión. Solo quiero recordar que la iniciativa de los externos proviene de la reforma del año 97, que se comenzó a implementar desde el 98. Desde el 98 hasta el 2024,
en la calidad de los colaterales, es decir, de los externos, se han nombrado 15 ministros y ministras de la Corte Suprema. Esto es relevante porque también, cumplido con ese requisito de concursabilidad, pasan a un mecanismo de votación, ese mecanismo de votación de quina, luego la quina, la selección del presidente, luego la nominación. En el caso de ministros de Corte de Apelaciones, la siguiente por favor, jueces en general de carrera, su estructura siguen siendo las mismas, ¿no? Requisitos al acceso y luego la votación del Pleno de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema y nombramiento presidencial. En el caso de los jueces, la siguiente por favor. En el caso de jueces es la elaboración de la terna respectiva por parte de la Corte de Apelaciones. Tal como yo he señalado a vuestras señorías con anterioridad, si uno mira el mecanismo actual de nominación judicial, descansa en un sistema que se basa principalmente en requisitos para acceder y luego conocimiento personal. Este es un diseño institucional que privilegia el conocimiento personal. En otros términos, si una persona no es conocida por el Pleno o por los jueces que votan, en general, no es un mecanismo que permita oponer concursantes, ¿no? El efecto que eso tiene son varios. Uno es que es un mecanismo que no privilegia el mérito, ¿no? Y en segundo lugar, es un mecanismo que tiende a privilegiar el conocimiento personal. El ejemplo más emblemático es porque los relatores suelen concentrar una mayor cantidad de votos en los plenos respectivos porque son personas que son de conocimiento del trabajo directo en el caso de los ministros de Corte respectiva. La siguiente, por favor. Un aspecto que yo creo que es conveniente tener claro y que yo más adelante voy a precisar es que las iniciativas de reforma en materia de nombramientos y gobierno judicial son tan antiguas como el retorno a la democracia. La primera iniciativa es la del presidente Elwin con el ministro cumplido. De hecho, ese proyecto tiene una larga agenda de reformas. Es un proyecto que se presentó en abril del 91. Es un proyecto que creaba el Consejo Nacional de la Justicia. Esa era la denominación que tenía ese proyecto de ley, donde había participación de los tres poderes del Estado. Y además que es el proyecto que inicia esta idea de tratar de que la Corte esté integrada en un tercio por abogados externos, ¿no? Cosa que se vio finalmente reflejada en la reforma en un ámbito mucho más acotado el año 97. De ahí en adelante, yo más adelante voy a hacer una línea de tiempo, las iniciativas que tenemos están vinculadas a la Corte Suprema, otras que están vinculadas al proyecto de la administración del expresidente Piñera, en el cual trabajó el exministro Larraín, acá presente, la opinión de la Asociación Nacional de Magistrados, tanto a finales de los 80, principios de los 90 y luego en las propuestas del 2021, los dos procesos constituyentes, la propuesta del Pleno del 2014, más las mociones parlamentarias que se han presentado. Cuando uno analiza las mociones parlamentarias presentadas, tenemos 5, las siguientes, concentradas en el año 2024 y una el año 2019. La del año 2019, de hecho, son todas muy transversales en términos de presentación, pero el año 2019 también se caracteriza por su transversalidad y por algo que yo voy a explicar a continuación en esta línea de tiempo. Y luego tenemos los aportes tanto de las universidades, el grupo de académicos que coordinó la Universidad Adolfo Ibáñez, el programa de justicia que ha desarrollado la Universidad Católica, donde también participa el exministro Larraín, el de la Universidad de los Andes, que formó parte de los procesos del proceso constituyente. Sin embargo, su señoría, quiero mostrar la que sigue, por favor. Yo creo que esta línea de tiempo es especialmente relevante tener presente. Y permite, cuando uno la aprecia en términos, en su magnitud, uno entiende los momentos en que estas discusiones se generó. Y quiero detenerme en esto brevemente. Durante la primera década de los 90, los ejecutivos y este Congreso tenían una especial preocupación en la existencia de un sistema institucional que concentrara, pero que tuviera mecanismos colegiados de dirección superior. Esa es la propuesta del proyecto Elwin cumplido con el Consejo Nacional de Justicia, que finalmente no avanzó. Es el modelo que finalmente se aprobó para la Academia Judicial el año 94. Y quiero recordar que el año 97, y creo conveniente hacer este recuerdo porque a veces
omiten algunas cuestiones que son relevantes. El año 97 se aprobaron dos reformas, la reforma constitucional al Ministerio Público y la reforma constitucional a la Corte Suprema. La primera fue la del Ministerio Público, con una iniciativa que ingresó al Congreso el año 96 y que contenía en su dirección superior a un consejo del Ministerio Público. Figura que este Congreso desechó. Y la razón por la cual la desechó es que entendió que el Ministerio Público tenía que ser una institución independiente, autónoma, alejada tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial. Al eliminar la figura del Consejo, es la primera institución que incorpora en el sistema judicial la participación del Senado en la nominación de fiscal nacional. Eso es lo que primero define el Congreso, y a continuación viene la reforma constitucional de la Corte Suprema, que tiene los 5 colaterales con la participación del Senado en el régimen de nombramiento. El año 2005 hay dos proyectos que suelen ser desconocidos, pero que son bien relevantes en el contexto del conjunto de antecedentes que se han tenido a la vista para efecto de elaboración de este proyecto y de los otros aspectos que están asociados a nominación judicial. El primero tiene que ver con el inicio del proyecto BID 1, el año 2005, y el segundo el inicio del proyecto BID 2, del año 2010. Al amparo de estos dos proyectos, el Poder Judicial elaboró un conjunto de antecedentes con universidades particularmente que abordaran temas tan diversos como carrera, calificaciones, disciplina, gobierno judicial, gestión administrativa, que permitió que la Corte Suprema en las jornadas de reflexión de 2014 aceptara por primera vez la separación del gobierno judicial. Hay cosas que hoy día podrían ser obvias para muchos de los que hoy día están presentes acá, pero hasta hace una década la Corte Suprema se resistía a separar el gobierno judicial. Y por lo tanto, el conjunto de antecedentes que se desarrollaron al amparo de estos dos proyectos permitió a la Corte no solo aceptar, sino que promover la separación del gobierno judicial. Lo digo porque hace mucho rato nosotros venimos discutiendo no solo nombramientos, sino que separación. Pero paradójicamente, en el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, la propuesta constitucional que se ingresó en marzo de ese año no incorporó reformas en materia de gobierno judicial. Y luego, el año 2019 es la primera moción parlamentaria transversal de los presentes acá. Está el diputado Lonton en esa moción, el diputado Leonardo Soto en esa moción. Que incorpora la figura del Consejo de la Magistratura y un mecanismo de denominación de esas características para jueces, ojo, y fiscales. ¿Por qué el 2019? Probablemente los autores de la moción lo podrán explicar mejor que yo, pero el origen de esa moción estaba vinculado a la situación que estaba pasando con los jueces de Rancagua. Pero la discusión del Congreso en ese momento era un mecanismo de debate sobre los mecanismos de nominación de jueces y fiscales, ¿no? El 2021 vienen los debates del primer proceso constituyente, que como ustedes bien saben, o sea, el 2021 la propuesta del presidente Piñera, abordando el Consejo de Nombramiento, pero como dice explícitamente ese mensaje, dejando pendiente el debate de gobierno judicial. Luego viene la propuesta del primer proceso constituyente, que tenía un mecanismo concentrado, desechada, la del segundo proceso constituyente, que tiene estas dos partes entre el grupo de expertos y luego el Consejo, también desechada, pero que tenía un modelo más bien desconcentrado, múltiple. Y luego el 2024 tenemos 5 mociones parlamentarias más la propuesta del Pleno de la Corte Suprema, que por primera vez avanza en un modelo, ¿no? Y la propuesta del modelo de la Corte Suprema es más bien un modelo para todo el sistema de nombramientos, no solo de jueces, sino que también de funcionarios. Creo conveniente haber hecho ese breve resumen de la línea de tiempo, esencialmente para señalar que esta es una discusión en la cual estamos entrampados hace 30 años. Esa es la magnitud del problema, pero también de la oportunidad. Yo lo miraría también en esa dimensión. Por eso, la siguiente, por favor. La propuesta del Ejecutivo descansa en 3 grandes ideas. La primera es separar las funciones administrativas y jurisdiccionales que hoy día se encuentran en la Corte Suprema en organismos autónomos. La segunda es generar condiciones para procedimientos
de nombramiento judicial en base a concursabilidad y competencia, es decir, una fotografía distinta a la que yo señalé con anterioridad, y eso supone un mecanismo que permite evaluar el mérito y las capacidades de cada candidato. Y lo siguiente es tratar de resolver algunas cuestiones que el diseño institucional que nosotros tenemos en la actualidad no las aborda adecuadamente, fundamentalmente por su posición temporal, ¿no? El Código Orgánico de Tribunales está pensado para un momento distinto. Entonces, todas las políticas preventivas en materia de conflictos de interés o mecanismos de resolución en zonas grises es algo que en nuestra legislación no tenemos suficientemente abordado para el caso del Poder Judicial. ¿Cuáles son las ideas centrales que están contenidas en el proyecto? Que el proyecto ha considerado, la iniciativa del Ejecutivo ha considerado todas las iniciativas previas, por cierto, no es objeto de múltiples comentarios, pero trata de sintetizar elementos comunes de las distintas propuestas. La siguiente, por favor. No tanto una cocina, pero... Primero, en el caso de nombramiento, es un nuevo procedimiento configurado a través de 2 etapas, a través del Consejo de Nombramientos Judiciales, que en la propuesta contempla una terna, pero sobre todo lo más relevante para efecto del Ejecutivo es que las propuestas del Consejo de Nombramiento descansen en propuestas jerarquizadas, ¿no? Y las propuestas jerarquizadas solo pueden ser resultado de consecuencias de procesos de evaluación y de oposición de carácter técnico y profesional, es decir, no en base al conocimiento, sino que al mecanismo de oposición. En la actualidad, tal como yo señalé con anterioridad, el único momento en que una persona que ingresa al sistema judicial es objeto de evaluación competitiva es cuando ingresa al programa de formación, ¿no? No sé, postulan 200, 300 personas, son 24 vacantes. La regla especial se mantiene para los ministros y ministras de Corte Suprema. Se aplica el mismo mecanismo para jueces y ministros de Corte de Apelaciones que para los ministros de Corte Suprema. Es decir, todos descansan en un mecanismo de oposición y competitivo, ¿no? No son simplemente exposiciones, sino que mecanismos de evaluación, de conocimiento, habilidades, de carácter competitivo, pero se mantiene, y yo sé que este es un punto de discusión, pero en esto sigue la línea de algunas de las propuestas, la participación del Senado en la ratificación. Nosotros hemos hecho una evaluación de los 15 nombramientos que se han desarrollado con anterioridad. El propósito perseguido por la reforma del 97 tenía una cierta lógica que en nuestra opinión se mantiene, y el Ejecutivo ha puesto énfasis más bien en el procedimiento de concursabilidad que en uno distinto. Lo siguiente es optar por un mecanismo de consejo de nombramientos judiciales acotado y con ciertos principios. El primero, que tenga mayoría de integración judicial. Como expliqué yo en la sesión anterior y en otro momento, la mayoría de integración judicial siempre tiene un riesgo, que es la crítica habitual, no solo en Chile, sino que también en el derecho comparado, que son los efectos del corporativismo, ¿no? Que tiene que ver con la elección de pares. En fin, una manera de neutralizar eso es que los miembros representantes del Poder Judicial sean seleccionados mediante sorteo, ¿no? Que es el mecanismo que propone la reforma. La segunda tiene que ver con un representante, un decano o exdecano de Facultad de Derecho designado por el Consejo de Rectores, y un último, un abogado de destacada trayectoria. El número de años que está agregando este proyecto son de 30 años, es decir, personas que en teoría debieran estar en las partes finales de su carrera profesional, con poca incidencia en la profesión. En ambos casos tienen imposibilidad de desempeño profesional. Y el mecanismo de integración y de selección de la Secretaría Técnica por un sistema de alta dirección pública. Esto supone también suprimir los abogados integrantes. Y la manera de suprimir los abogados integrantes, yo también lo he planteado en esta comisión con anterioridad. La reforma del 97 buscaba eliminar los abogados integrantes de la Corte Suprema con los colaterales. Sin embargo, esa reforma no se llevó a cabo porque no se reformó el Código Orgánico de Tribunales. Y la manera de hacer esto es estableciendo una regla específica de que solo se puede ejercer jurisdicción por aquellas personas que están investidas en la condición de jueces regularmente, con excepción, por cierto, de aquellas personas que se desempeñan como árbitros. Lo siguiente es que en materia de gestión administrativa, la reforma lo que hace es crear una institucionalidad, reconocer una institucionalidad separada para administración y gestión. Hoy día eso se llama Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero supone reconocerla constitucionalmente, dejando que sea la Corte Suprema la que tenga la dirección superior de esa institución. Eso supone tener una institucionalidad de administración y gestión separada
autónoma de la función jurisdiccional. Y para eso se incorpora el mecanismo de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República. En la actualidad, la Corte Suprema tiene un convenio desde el año 2007 con la Contraloría, pero además solo quiero recordar que la Contraloría sí tiene incidencia en un aspecto que es el control de las cuentas corrientes que administran los tribunales. Es decir, esta idea de control de cuentas, dada la magnitud de recursos públicos, queda focalizada en ese ámbito para todos los tribunales de la Nación, con la excepción que aquellos que puedan tener algún nivel de administración especializada. Lo siguiente, que es un impacto también relevante, sobre todo en la discusión más técnica, es que se suprime la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. O sea, cuando hablamos de la reforma, no estamos hablando solo de instituciones, estamos hablando de elementos bien estructurales en la tradición constitucional y legal chilena. Sin embargo, se deja una pequeña competencia para autos acordados para la correcta administración de justicia. La reforma en esto está reproduciendo la regla que está para el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Libre Competencia. Es decir, al suprimir la superintendencia, no obstante, igual queda una potestad reglamentaria residual para aspectos que están vinculados a correcta administración. Por ejemplo, aquellas cuestiones que tienen que ver con autoacordados que están asociados a audiencias telemáticas, que podría ser como un ejemplo clásico. Pero la supresión de la superintendencia directiva, correccional y económica es un cambio bien sustantivo en el modelo de gestión institucional. Y en materia de disciplina y control de intereses, la reforma opta por el mecanismo de focalizar en la Fiscalía Judicial, suprimiendo la posibilidad de que pueda tener integración jurisdiccional y generando al amparo de la Fiscalía Judicial un mecanismo de gestión y control preventivo de conflictos de interés, sobre todo para las zonas grises, ¿no? Eso supone reconocerle no solo competencia en materia de disciplina, sino que también competencia dictaminante preventiva para algunas situaciones que puedan estar vinculadas a conflictos de intereses o zonas grises en el fondo, ¿no? Las mejores prácticas en el derecho comparado establecen que es necesario trasladar a los poderes judiciales o darle la posibilidad a los jueces de generar mecanismos preventivos de conflictos de interés en zonas que habitualmente, en ocasiones, la regla no es lo suficientemente categórica o podría dar origen a una serie de interpretaciones. El ejemplo clásico que yo puse en la sesión anterior, pero es un debate del derecho comparado, así que tampoco es de ingenio. El ejemplo clásico, si un juez que es amigo de alguien en una red social puede o no decidir el caso de esa persona, ¿no? Y en materia de ética profesional, recordar que uno de los aspectos que está apuntado es la discusión sobre qué hacer con el control ético de aquellas personas que no se encuentran vinculadas al colegio profesional. En el caso de la profesión legal esto es especialmente relevante porque es una profesión que se basa en el principio de confianza, de asimetría, gestión de intereses. Y acá lo que hace la reforma es corregir una omisión de la reforma constitucional del 2005. En la reforma constitucional del 2005 se incorporó a la Constitución la potestad disciplinaria de los colegios profesionales, el control ético. Y quedó establecida que en el caso de las personas que no se encuentran afiliadas a un colegio profesional, serán sancionadas por los tribunales especiales que determinen la ley. La norma transitoria señaló que mientras no se crearan esos tribunales que no se han creado hasta el día de hoy, los competentes son los tribunales ordinarios. El problema de la reforma del 2005 es que no solo no se han creado los tribunales especiales, sino que tampoco estableció las sanciones por infracción ética. Entonces, lo que hace esta reforma es reconocer sanciones que van desde multa a suspensión de la profesión, pero además la gran pregunta es qué rol tienen los colegios profesionales. Esto es una norma que está pensada especialmente en la profesión legal. Y hay tres alternativas, probablemente que ustedes conocen. La primera es colegiatura obligatoria, que yo supongo que generaría una discusión que es imposible resolver. La segunda es jurisdicción ética universal, lo cual genera un problema de cuál es el colegio profesional prevalente. Y la tercera es la cual ha optado la propuesta de reforma, además de establecer las sanciones, es establecer una especie de legitimación mandato a los colegios profesionales para intervenir judicialmente y requerir sanciones para aquellas personas no afiliadas, ¿no? La regla de incentivo le transforma a los colegios profesionales, que en el caso del colegio de abogados o los colegios de abogados debiera ser su regla central, que son los principales promotores de
la ética profesional y por lo tanto también de accionar y denunciar contra aquellos no afiliados que puedan infringir el desempeño ético, ¿no? Este es un tema que es la manera, o el Ejecutivo considera que es la manera, en principio, de poder abordar estas dos dimensiones de los conflictos de interés, tanto en materia judicial como la que se encuentra en la profesión legal. Separado. O sea, la siguiente, por favor. Eso implicaría que en la propuesta de nombramientos, todo el mecanismo de nombramiento se basa en un sistema de oposición de los candidatos. En segundo lugar, en un consejo de nombramientos, y me hago cargo inmediatamente de un comentario que acabo de haber hecho. La razón del sistema de nombramientos es que los nombramientos judiciales son los que tienen regulación constitucional, no los nombramientos funcionarios. Y eso es por la naturaleza constitucional de los jueces. Y a partir del mecanismo, lo que importa es establecer la regla de concursabilidad constitucional a través de un mecanismo entonces jerarquizado. El Ejecutivo ha hecho una propuesta de ternas, no podrían ser ternas, podría incluso no tener un número específico, simplemente jerarquizar a todos los postulantes. Para el Ejecutivo lo relevante es la oposición y la jerarquización. Y sobre esos datos el Presidente de la República tomar la decisión y si no, opera una regla de silencio positivo. Si el Presidente de la República no nombra en un plazo determinado, el proyecto propone 10 días, siempre se entiende nombrado el primero, o sea, el que está el primer ranqueado en el fondo, ¿no? Ese procedimiento aplica incluyendo al proceso de nominación de propuesta a la Corte Suprema, que se hace con acuerdo del Senado. Lo siguiente tiene que ver con el régimen transitorio. El Ejecutivo ha considerado, hay dos dimensiones en este aspecto que es relevante. Una reforma de estas características solo podría tener resultados si implica la modificación a la ley orgánica constitucional respectiva. Eso significa modificar el Código Orgánico de Tribunales. El problema es que esa reforma puede demorar mucho tiempo y por lo tanto dilatar la implementación del sistema de cambio en el sistema de nombramientos. El Ejecutivo tiene un año para enviar un proyecto de ley, por lo tanto el Ejecutivo propone un régimen transitorio tanto para el Consejo de Nombramientos como para el mecanismo de administración. Es decir, una vez publicada la reforma, el Ejecutivo propone que dentro del plazo de 90 días de publicada la reforma, debe constituirse el primer Consejo de Nombramientos Judiciales según las reglas establecidas en la norma transitoria. Que el Senado debe dictar el reglamento explícito de audiencias públicas para sus nominaciones. Pero que además de eso, durante el periodo de transición, la competencia del Consejo de Nombramientos Judiciales sea para ministros de Corte Suprema y ministros de Corte de Apelaciones. Son aproximadamente entre 9 y 12 nombramientos al año, mediante mecanismos de concursabilidad con encomendación de acciones a la Academia Judicial. El principal universo de personas en el sistema de nombramiento judicial está a nivel de jueces de letra. Ahí está aproximadamente el volumen más significativo. Pero el Ejecutivo considera que al menos debe existir una etapa de implementación en la etapa transitoria en un Consejo de Nombramientos instalado tan pronto se apruebe la reforma constitucional. De lo contrario, el sistema de nombramientos quedará completamente subordinado a la dictación del nuevo Código Orgánico de Tribunales. Y la segunda es que en ese plazo de 90 días implica autonomizar el sistema de administración y sacar a la Corte Suprema de la dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Eso tiene dos consecuencias. El 1 de enero del año siguiente comienza en funcionamiento la supresión de los abogados integrantes, esto es por el periodo de nominación, y en segundo lugar, la aplicación de las reglas de rendición de cuenta, porque corresponden también al periodo de gestión presupuestaria, en el fondo, ¿no? Y respecto a la vigencia, bueno, la siguiente, tiene normas distintas a propósito de vigencia. El Ejecutivo sí tiene la obligación de enviar su proyecto de ley dentro del plazo de un año. La siguiente, por favor. En el caso del régimen de nombramientos transitorios, el Consejo de Nombramientos, como yo lo he señalado, tiene que basarse en consideraciones a elementos de mérito y evaluación, y la integración transitoria del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que pasa a constitucionalizarse, ¿no? El efecto de esta reforma es que se constitucionaliza la administración, por eso se separa. Se autonomiza, el efecto que tiene.
es con el presidente de la Corte Suprema, un exministro de Justicia subsecretario. El Ejecutivo por ahora considera que son alternativas de nombre. Y en tercero tiene que ver con un representante designado por el Consejo de Nombramientos, pero que venga del mundo de la ingeniería o de la administración. El Ejecutivo ha optado por modelos de integración de consejos pequeños. Y tengo que ser bien francos también, deliberadamente separados de la participación de la Cámara y el Senado, que es la gran diferencia con los modelos tradicionales que vienen desde el año 91. Y además, como se suprime la Superintendencia Directiva Correccional y Económica, una regla de transición que permita la vigencia de los autos acordados mientras no se realicen las modificaciones legales respectivas. Eso, señor presidente, quedó disponible para las preguntas de las señoras y señores, las señoras diputadas y los señores diputados. Muchas gracias, señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, también a la señora María Esther Torres, jefa de la división jurídica que la acompaña. Si me permite la comisión, antes de ofrecer la palabra, quiero ofrecer la palabra a nuestro invitado, Hernán Larraín, para que pueda inmediatamente hacer su comentario en esta jornada y luego vamos a abrir el debate, si le parece. Don Hernán Larraín, le ofrezco la palabra. Ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. El blanquito de abajo ahí, gracias. Todo se olvida. Bueno, Olvido. muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a los integrantes de esta distinguida comisión, diputadas y diputados, a sus invitados, como el ministro Cordero, a quienes trabajan aquí. Esta es una sala donde tenemos muchas jornadas en el pasado, en general buenas, algunas no tan buenas, pero con el tiempo quedan solamente el recuerdo de las cosas buenas. Así que feliz de estar aquí con ustedes. Ahora, yo tengo un problema, presidente, porque cuando me fui invitado, no fui invitado a comentar la propuesta que estaba haciendo el Ejecutivo, la que estoy conociendo en el día de hoy. Tenía yo hecha otra presentación, entonces lo que podría hacer es ir explicando un poco la presentación e ir haciendo comentarios a la propuesta del Ejecutivo, si le parece. Gracias. Entonces, entrando de lleno en materia, no sé dónde está el... Va a tener que decirle a ella que... ¿Tú? Ya, vamos al tiro en materia. Yo lo primero que quería era recordar que el problema de la modernización de la justicia, de la reforma de la justicia, no es solo el tema de los nombramientos, donde se ha focalizado. Hay al menos tres aspectos que a mi juicio son centrales. Uno, referido a cómo funcionan los tribunales de justicia. Y eso ha sido abordado por las reformas procesales, la reforma procesal penal, que también se ha extendido en otras materias. Pero quiero recordar que está pendiente la reforma procesal civil, que es la mitad de las causas. Y por lo tanto, si nosotros queremos realmente modernizar la justicia, tenemos que terminar ese proceso y de paso evaluar la reforma procesal penal, que ya lleva 25 años, y es hora de que le hagamos una cirugía mayor. Enseguida, el tema del acceso a la justicia. Normalmente, los procesos judiciales los miramos desde el punto de vista orgánico, de la estructura de los tribunales, de cómo se nombran, de cómo se gobiernan, pero no desde la gente. Y la gente mira la justicia con mucha desconfianza, en parte porque no tiene verdadero acceso a la justicia. En la ciudadanía y en las prioridades políticas, el acceso a la salud es siempre muy relevante, a la educación, a la vivienda, a las pensiones, pero a la justicia no lo es tanto, a pesar de que la gente tiene conflictos. Y es muy importante asegurar que esos conflictos tengan una vía de solución. Hay, por lo tanto, que prestar atención a eso. Hay un proyecto que se presentó, que ha sido reactivado y con mejorías por el Ejecutivo y también por los parlamentarios, que crea el sistema, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Eso es esencial, sacarlo adelante, a lo cual yo le agregaría la necesidad de mejorar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Porque la gente no llega a los tribunales por las complicaciones que eso significa, tener un abogado, procesos largos, etcétera. La reforma procesal civil cambia eso, pero a lo menos podríamos avanzar con la mediación. Hay una ley de mediación que se ha presentado, un proyecto de ley, que creo yo sería esencial, porque eso complementa el acceso a la justicia. Y no solo en los conflictos civiles y comerciales. Esto se puede dar, sobre todo, a nivel vecinal y comunal, donde hay experiencias muy positivas. Y finalmente está el área de gobierno judicial, que es la que ha sido más
contingente en este último tiempo y en donde yo creo se ha presentado ahora una iniciativa que avanza, creo yo, en lo fundamental, en la dirección correcta, aunque yo tengo algunos reparos que el ministro conoce, porque conversamos de este tema hace algunas semanas atrás y que lo voy a mencionar. En consecuencia, respecto del gobierno judicial, tampoco me voy a detener mucho, hay un diagnóstico compartido, la falta de confianza, la interferencia, la brutal falta de independencia externa por la presión que se ejerce desde distintos puntos de vista en los procesos judiciales internos, pero también interna. Es decir, cuando un juez depende para sus nombramientos de su superior jerárquico, que es el mismo que le revisa sus fallos, que es el mismo que tiene la potestad disciplinaria, ¿dónde está su independencia? Efectivamente no hay independencia interna y por eso que es muy importante revisarla. Las propuestas han cambiado y fundamentalmente apuntan en tres sentidos. Una, mantener el sistema actual, modificándolo, corrigiéndolo. Un segundo es el de los modelos de Consejo de la Justicia, que ha sido un tema que ha sido discutido, como lo recordaba el ministro, en Chile desde la década del 90. Los consejos de la justicia surgieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial como una manera de sacarle a los gobiernos los nombramientos judiciales, pero crecieron con el tiempo y se hicieron cargo de muchas otras cosas y llegaron a América Latina el año 75, 1975, lo que sin embargo no ha representado un verdadero progreso, porque los consejos de justicia tienen, ya mencionaba uno de ellos, el ministro Cordero, tienen el problema de la corporativización, porque, digámoslo antes, la pregunta es cómo se integra este consejo. Si la mayoría es de jueces, el riesgo es de la corporativización. Si la mayoría no es de jueces e incluye a otras personas, por ejemplo, en Argentina, me tocó conocer a una integrante del Consejo de la Magistratura de Argentina, está integrado por parlamentarios, que forman parte del consejo, que designan directamente. Entonces, cuando no son los gremios, a algunos les puede atraer el sistema, yo me imagino. O se cargan a los gremios o se cargan a lo político, pero al final han terminado quitando lo que sonaría como una cosa como más ideal, que los tribunales se dediquen a administrar justicia y que haya otro organismo que resuelva el resto de los problemas. Pero no resulta así, y por eso que el modelo concentrado, ¿no?, que ha sido propuesto normalmente aquí en Chile, no da resultado por la experiencia internacional. Y la otra fórmula es la del sistema híbrido, en donde se separan las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, ¿no?, que es el camino que ha seguido el gobierno y que nosotros compartimos. Lo hemos propuesto con anterioridad, lo propusimos en la comisión experta y lo hemos propuesto en un artículo que espero les haya llegado de carácter académico, y si no les ha llegado me preocuparé de que les llegue, porque es bastante completo, como una aproximación al sistema de nombramiento que separa lo jurisdiccional de lo no jurisdiccional, pero lo no jurisdiccional es esa estructura de una manera desconcentrada, de manera de evitar que nadie se coopte el poder que significan los distintos aspectos de la judicatura. Y en particular porque hay un riesgo que ha pasado con los consejos de la justicia. ¿Para qué existen los órganos no jurisdiccionales? Para servir a los jueces de manera que estos puedan administrar justicia del mejor modo posible. Pero lo que ocurre es que como el poder de nombrar, de manejar los recursos, etcétera, etcétera, pasa a los consejos de justicia, el poder se traslada a estos otros organismos y los tribunales pasan a ser como el ayudante de los que están llamados a servirlos. Se invierte el sentido. Por eso que es muy importante separar las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, pero también fortalecer el rol de la Corte Suprema. Yo sé que esto escapa a este proyecto, pero no puedo menos que dejar en ustedes este concepto, que va acompañado de algunas propuestas específicas para simplemente ilustrar de lo que se trata. ¿Qué cosas estamos hablando? Uno, asegurar la interpretación uniforme de la jurisprudencia. Hay también mecanismos que se han impulsado en la reforma procesal civil que están haciendo posible esto a través de la casación con fórmulas especiales. Asegurar que los fallos de los tribunales no excedan las potestades públicas de otros poderes, gobierno o legislativo, cuando los jueces empiezan a dictar normas generales
y no resolver los casos específicos, están invadiendo las potestades de otros poderes públicos y más allá de lo que uno pueda estar de acuerdo o no, simplemente rompe la separación. Así como los tribunales quieren independencia, yo creo que también hay que respetar y preservar la independencia y autonomía de los otros poderes del Estado en su decisión. La necesidad de velar por la transparencia y rendición de cuentas, probidad ética y rendición de cuentas y transparencia para que los tribunales sean sujetos del control social. Y lo otro es la necesidad de velar por la coherencia de los tribunales, lo que algunos llaman el zigzagueo judicial. Creemos que esto le causa mucho daño porque cuando no se sabe cómo va a fallar un tribunal, porque un día falla blanco y otro día falla negro, no hay certeza jurídica. Y si no hay certeza jurídica, los ciudadanos no saben cuál es la ley vigente. Y desde un punto de vista económico, el que quiere venir a invertir a Chile no sabe si va a invertir en Chile, porque ¿cómo voy a invertir en un país que no sé cuáles son los resultados de la judicatura, etcétera? Esto es como una cuestión que yo creo importante de resolver. Ahora, ¿cómo se organiza lo no jurisdiccional? En nuestra visión hay 3 líneas. Uno, la creación de órganos autónomos. Nosotros hablamos de órganos autónomos para diferenciarlos y que no sean concentrados. Esta es precisamente la idea. Estos órganos autónomos son, 1, el Consejo de Nombramientos Judiciales, 2, el órgano encargado de la gestión y administración de los tribunales, y 3, la Academia de Formación Judicial. En la presentación del Ejecutivo pudimos apreciar que se incorporaba estos 2 primeros, con algunas diferencias, pero estos 2 primeros, no la Academia de Formación Judicial, y yo personalmente creo que sí es importante que tenga rango constitucional por un factor, porque la Academia Judicial es realmente la que forma a los jueces, y la que forma a los jueces me parece que debería tener una componente académica muy importante. No están las universidades presentes en la Academia Judicial. Pueden ofrecer cursos, pero lo que yo digo es por qué la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, o cualquier universidad que ustedes piensen que esté acreditada y que tenga mínimos de estándares de calidad, no puede hacer eso con acreditación del programa. Yo creo que esto exige un cambio que permita un mayor pluralismo que lo garantizan las universidades, porque las universidades tienen de todos los puntos de vista, de todas las filosofías, y además están descentralizadas. Se logran muchos efectos positivos y por eso creemos importante incorporarla en estos órganos autónomos. Luego hay una segunda área que es muy importante para precisamente preservar la independencia interna de los jueces, que es el que se saque del ámbito donde hoy día está la sanción a quien comete una irregularidad administrativa de un juez. El Ejecutivo ha recogido una parte de nuestros planteamientos, que es que esto lo hagan los fiscales judiciales. Existen los fiscales judiciales hoy día que tienen bastante poca pega y por lo tanto terminan siendo abogados integrantes, la mayor en las Cortes de Apelaciones y en la Suprema. Creemos que ahí hay una fuente de funcionamiento. Se incorporaron ya, recordarán ustedes, en el proyecto de ley de notario para precisamente fiscalizar, y también pueden ser los que hagan la labor del Ministerio Público en los procesos penales, es decir, que hagan la investigación de la irregularidad que cometa algún juez. Lo que echo de menos en la propuesta del Ejecutivo es lo que nosotros planteamos, que haya un tribunal que no sea el superior jerárquico, porque si es el superior jerárquico, se mantiene todavía el problema de la dependencia del superior, es decir, la falta de independencia interna. Nosotros no queremos que los jueces estén subordinados, salvo en la revisión de los casos, porque eso es una cuestión estrictamente jurídica, pero en otras materias... ¿Ah? El proyecto de ley de tribunal especial. Bueno. No conozco bien el proyecto, así que me disculpa si cometo algún error de apreciación, pero no me pareció verlo, pero eso hago presente, entonces mejor todavía, porque creo yo que lo que hay que hacer es sacar la potestad sancionatoria de lo que es hoy día crear los fiscales y un tribunal ad hoc o especial que haga esa resolución respecto de esos casos. Y finalmente, como se está por un lado en los tribunales de justicia, por el otro los nombramientos, por el otro la gestión y administración, la Academia Judicial, pareciera necesario que haya algún ente que coordine y conecte a estos distintos organismos, al modo de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que ustedes conocen, funciona extraordinariamente bien
y cada uno de los organismos que la componen, la Corte Suprema, las policías, el defensor penal, el propio Ministerio de Justicia, todo eso se coordina para lograr articular el sistema de justicia penal, y creo que un modelo de ese tipo no interfiere en las labores de cada cual, pero ayuda a que el Poder Judicial se vea en algún minuto dado conversando en una misma mesa, resolviendo temas de interés común. Enseguida, seguimos respecto de los órganos autónomos, ya sabemos que son esos tres. Respecto del primero, si podemos avanzar, aquí hay una cuestión muy importante. ¿Para qué queremos la comisión de nombramiento? Estamos de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo que sea para todos los jueces, salvo en el caso de la Corte Suprema, en cuyo caso lo que hace la comisión es elaborar la quina para que el presidente resuelva. En eso estamos de acuerdo con la propuesta. Yo, sin embargo, quisiera dejar por lo menos planteada la idea de que también esta misma comisión designe a los notarios, los auxiliares de justicia, y a los fiscales regionales. Los fiscales regionales hoy día son designados en ternas por las Cortes de Apelaciones. Y pasa lo mismo que pasa con los notarios y que pasa con los jueces. También hacen besamano, para decirlo en simple, y eso creo que es un procedimiento inadecuado. ¿Por qué no tener una misma comisión, ¿no?, que pueda resolver estas materias y hacerse cargo de las propuestas? Ahora, la diferencia sustantiva, y quizás la más relevante que hay en esta propuesta con la que hemos conocido el Ejecutivo, es que la propuesta del Ejecutivo, aparte de otras cosas que son discutibles, cómo se integra, siempre va a ser discutible, pero la función es la que a mi juicio es clave, en donde yo mantengo mi diferencia. La idea que plantea el ministro Cordero a través del proyecto que ha presentado el presidente Boric es que esta comisión le propone en terna al presidente para resolver. Lo que nosotros hemos planteado, y lo planteó la comisión experta en forma bastante transversal y bastante consensuada, es que la comisión sea resolutiva. Y esto es una discusión clave que ustedes deben resolver, porque el problema de fondo es ¿por qué queremos que no sean las Cortes de Apelaciones? Para evitar la interferencia que se produce al interior de los tribunales en la incorporación de esos nombres ahí. Por eso queremos un sistema, como lo definía muy bien el ministro, de oposición, fundado en mérito, transparente, todos los adjetivos que ustedes quieran. Pero, si le va a proponer al presidente para que éste resuelva, entonces hemos resuelto la mitad del problema. Aquí los problemas están en los dos lados, en el Poder Judicial y en el Ejecutivo, porque las interferencias no son solo aquellas que se producen al interior del Poder Judicial hoy día. También lo son, y hemos oído noticias en estos últimos tiempos, interferencias que se dan en otros ámbitos que no son judiciales. Y si mantenemos que el presidente de la República, a través del ministro de Justicia, designe a los ministros, yo tuve esa experiencia durante 4 años, y créanme que no es grata, y fue esa experiencia la que a mí me hizo el primer año, el 2018, crear una comisión de trabajo y presentar un proyecto de reforma precisamente para terminar con la intervención del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en la proposición. Creo que esto a los presidentes les cuesta entregar sus atribuciones, yo sé. Yo lo conversé con el presidente y la primera reacción me dijo, ¿por qué me van a quitar estas atribuciones? Porque es lo que le conviene al país, presidente. Tiene toda la razón. Y el presidente estuvo de acuerdo y finalmente hicimos esta renuncia de atribuciones del Ejecutivo. Bueno, yo creo que aquí está, como digo, la mayor diferencia. Y creo que es esencial. Yo no la dejaría, nosotros hacemos una propuesta que dure 4 años, no reelegible, con menos tiempo, pero ese periodo resigna y con las penas del infierno al que se sale de la línea, con delitos penales que se constituyen, en fin, de una manera asegurar la probidad en el ejercicio de esa función. En la propuesta nosotros, yo tengo alguna diferencia también con la que propone el Ejecutivo. Él dice, un ministro de la Corte Suprema, un ministro de la Corte de Apelaciones y un juez designados por sorteo.
Yo creo que los ministros de la Corte Suprema no deben estar en los nombramientos, ni tampoco los de la Corte de Apelaciones, ni tampoco los jueces. Creo que ahí hay una petición de principio. Sí, lo que queremos es sacar a los ministros de la Corte Suprema de atribuciones no jurisdiccionales, porque son políticas al final las designaciones. Entonces, que en el caso nuestro nosotros decimos una persona designada por el presidente de la República, pero en eso estamos de acuerdo, luego de un concurso público, ADP o lo que se quiera, y ahí elegirá de una terna que le proponga la ADP. Lo mismo, 2 por el Senado, siempre en la lógica de que el Senado es el que hace los nombramientos, 3 de fuera del Poder Judicial y 4 jueces. Un juez designado por la Corte Suprema, pero de un concurso público, no dentro de sus miembros. Lo mismo en el caso de las Cortes de Apelación, y después 2 jueces que se designan por una manera un poco compleja, pero al final es por sorteo. Podemos hacer los 4 jueces por sorteo, lo que sea, pero lo importante, esta presentación va a quedar aquí, presidente, es de alguna manera que no sean precisamente los titulares de los organismos superiores de justicia, Corte Suprema y Corte de Apelaciones, quienes formen parte de la designación de los jueces. Bueno, podemos ir más rápido saltándonos lo que sigue, porque lo que me interesa es esto. El segundo tema que me pareció muy importante, la Corporación de Gestión y Administración del Poder Judicial, este órgano autónomo que está fundado en la continuidad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la KPJ. Nosotros en esto hacemos una propuesta. No conozco la propuesta que hace el Ejecutivo, no viene, la estuve viendo en el proyecto, no hay un desglose de la propuesta. A mi juicio, lo más importante de la propuesta de quien dirige esto es, primero, que siempre haya mayoría judicial, y segundo, que los otros integrantes no judiciales sean profesionales de la gestión pública o privada. Es decir, nosotros aquí estamos proponiendo un ministro de la Corte Suprema que la preside, uno de la Corte de Apelaciones designado por sus pares, 2 jueces por sorteo y 3 profesionales expertos elegidos por ADP. Y un funcionario judicial, bien digo, no un juez, no alguien del escalafón primario, que pueda participar con derecho a voz. No olvidemos que la gestión de los propios tribunales se hace no solo por los jueces, se hace por funcionarios judiciales, funcionarios administrativos, digamos. Y ellos, creo, pueden formar parte con derecho a voz, para que no se entienda que se distorsiona la jerarquía y la responsabilidad de cada cual, pero su voz, a mi juicio, es importante que sea escuchada. Es lo que yo agregaría a esto. Estoy muy de acuerdo con que el control de la legalidad del gasto lo haga también la Contraloría General de la República, que ha propuesto el ministro, según alcancé a oír en su exposición. Lo que sigue es, si avanzamos, es más de lo mismo, la Academia de Formación Judicial, en donde ahí agregamos 3 representantes de universidades con facultad de Derecho con más de 5 años de acreditación. Y vuelvo a insistir, es muy importante que la Academia Judicial incorpore a las universidades en su gestión, porque no es un ente educacional, sino que es un ente que licita cursos y los asigna la propia academia. Y bueno, yo creo que aquí faltan criterios académicos que se pueden incorporar. Y repito, criterios plurales, porque aquí afortunadamente tenemos muchas universidades y creo yo que aquí podríamos tener una certeza de mayor objetividad y diversificación, que es la que hoy día se puede lograr, sin que esto signifique una crítica a la Academia Judicial. Yo también formé parte de ella mientras fui ministro y hacen un esfuerzo significativo, pero creo que aquí falta la mano de las universidades y eso creo yo que es importante hacerlo presente. Finalmente, se plantea la potestad disciplinaria, ya me refería a ella, fiscales judiciales con tribunales ad hoc, y luego una forma de coordinación para, manteniendo la autonomía, puedan los distintos cuerpos funcionar. En resumen, ya vamos concluyendo, creemos que así se contribuye a fortalecer la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial.
pero necesitamos darle atribuciones y fortalecer el rol de la Corte Suprema, evitando el zigzagueo, asegurando la uniformidad, evitando el activismo judicial y con interpretaciones coherentes que no cambien, ¿no? Cada día, garantizando la certeza jurídica. Enseguida, este modelo desconcentrado impide la interferencia externa, pero también preserva la independencia interna. Profesionaliza la corporación administrativa, le da mayor pluralismo y descentralización a la academia judicial en un ámbito de autonomía. Y la potestad disciplinaria se mantiene para las irregularidades, pero se le quita aquello que es impropio y finalmente aseguramos la coordinación de los tribunales de justicia a través de los órganos de los tribunales de justicia de la forma que aquí se ha señalado. Solo quiero agradecer este tiempo, manifestando mi disposición a seguir colaborando. Esperamos hacer un informe más completo de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, pero creo que esta mirada que hemos querido entregar, que está muy bien desarrollada en un artículo que escribimos junto con el profesor Nicolás Fría dentro del programa de reforma de la justicia de la Universidad Católica, puede darles más elementos de juicio para que tomen la mejor decisión. Lo único que importa es que esto sea rápido, porque llevamos detrás de esto mucho tiempo, mucho tiempo. El ministro ha planteado una fórmula que entiendo el sentido, que como hay que, para poder resolver, hay que reformar el Código Orgánico de Tribunales. La propuesta que nosotros hicimos en su momento, el 2021, era reforma constitucional y reforma al Código Orgánico de Tribunales para poder hacer operativa la reforma constitucional. Hay una fórmula transitoria que parece de interés, habrá que evaluarla como corresponda para poder empezar con esto lo antes posible. Pero termino solamente diciendo, ojalá que una vez que se despache esto, ya va a llegar el proyecto de notarios, espero, del Senado a la Cámara. Espero, ojalá, poder hacerles presente algunas inquietudes que tengo de cómo ha evolucionado lo que aquí se acordó, que me pareció mucho mejor lo que aquí se acordó que lo que ha acordado el Senado. Y agregar, ya que estamos a 25 años de la creación del Ministerio Público, agregar la necesidad de intervenir en el Ministerio Público en distintas maneras, pero entre otras cosas también en los nombramientos. Gracias, presidente. Muchas gracias a Hernán Larraín, ex senador y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. Gracias por su intervención. También al señor ministro de Justicia, Luis Cordero, y a su equipo que han presentado el proyecto del gobierno que hoy nos convoca. También tomamos nota, señor Larraín, respecto de las sugerencias respecto al proyecto que viene del Senado respecto de notarios conservadores. Ahí lo vamos a invitar. Bien. Tengo varias palabras solicitadas. Le ofrezco la palabra al diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Quizás hacer también un corto uso de este tiempo para presentar el proyecto de ley que nosotros respaldamos en su momento, que tenemos aquí varios parlamentarios mocionantes, que se hace cargo, primero, de la premura necesaria para modificar el sistema de nominación de jueces. No requiere de un cambio en la ley orgánica, aunque ésta sea necesaria posteriormente. Y se hace cargo de algo que yo no escuché en esta ponencia, señor presidente, como es que se requiere inmediata separación del poder político del nombramiento de los jueces. Es decir, tenemos que cortar las vías a través de las cuales se produce el tráfico de influencia, porque ese es el problema mayor que nos ha llevado a estar debatiendo estos proyectos de ley acá. Nosotros proponemos reemplazar la influencia del ser humano por el sorteo, por el sistema aleatorio. ¿Qué significa eso? Y esto es un artículo único, sustituir el artículo 78 de la Constitución Política de la República por la siguiente. En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales. La Corte Suprema se compondrá de 21 miembros. Los miembros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Pleno del mismo tribunal, previo sorteo público de una nómina de al menos 5 ministros de Corte de Apelaciones, sin sanciones por probidad durante su carrera, quienes deberán haber sido titulares por un mínimo de 3 años, debiendo tener al menos 60 años de edad, los que no podrán durar en su cargo más de 10 años. 5 de los miembros de la Corte Suprema podrán ser abogados extraños a la Administración de Justicia que al momento de su postulación al sorteo,
Deben tener a lo menos 15 años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señala la ley orgánica constitucional respectiva. Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán determinados de similar forma que los de la Corte Suprema y de entre aquellos con similares requisitos. No obstante, solo podrán postular al sorteo los jueces letrados en lo civil o criminal más antiguos de asiento de corte. Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República a propuesta de una terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva. Cuando se trata del nombramiento de ministros de Corte suplente, la designación podrá hacerse por la Corte Suprema y en el caso de los jueces por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de 60 días y no serán prorrogables. ¿Usted no crea aquí un comité que tiene entonces superpoderes de nombramiento? ¿Usted no genera una nueva estructura de dependencias y donde se va a producir igualmente el tráfico de influencias? Usted tiene un procedimiento absolutamente transparente, visible a todos los participantes, en el cual es la suerte la que decide. Me podrán decir, bueno, pero que entonces ¿cómo elegimos a los mejores? Bueno, cuando eligen los políticos no eligen nunca a los mejores. Eligen a aquellos que les convienen. Y en ese sentido, la presión por politizar el Consejo de Nombramientos sería brutal y no generaría ninguna modificación respecto de lo que tenemos ahora. De hecho, la injerencia del Presidente de la República en los proyectos que yo he visto en este momento y también del Senado mantendría nuevamente un sistema en el cual llamar por teléfono, levantar el teléfono para lograr entonces un voto afirmativo sea algo considerado necesario por los candidatos, mientras que la suerte no recibe llamados telefónicos, señor presidente. La suerte no recibe llamados telefónicos. Si una persona ha cumplido con los requisitos para ser juez, entonces que entre en el sorteo y que sea la fortuna la que decida. Por lo demás, este es un elemento absolutamente democrático y que se encuentra en distintas instituciones de nuestro país, el del sorteo. ¿Y por qué estoy proponiendo que nosotros, en vez de ver el proyecto del gobierno, nos aboquemos a este? Que puede tener mejoras, si quieren por requisitos, lo que quieran. Por la urgencia, porque se van a nominar 2 jueces más, si todo sale como se está previendo. Y no sabemos cuántas acusaciones constitucionales posteriormente también se planteen. El fiscal nacional está con una pata afuera. Me van a disculpar la forma de expresarme. El fiscal nacional está con un pie afuera. Y hay varios otros magistrados que tienen yayitas. Y no queremos que sean reemplazados por el mismo sistema. Y me van a disculpar, no queremos que sean reemplazados ni por el presidente Boric, ni por el próximo presidente, ni por este Senado, ni por el próximo Senado. Porque la tentación a hacer mal uso del poder y de las redes de contactos es demasiado grande. Lo que sea el resto de la reforma del sistema judicial, perfecto, lo podemos negociar y se puede conversar y se puede ver hasta dónde se puede avanzar en esas materias. Pero lo que es la nominación de los magistrados de las Cortes Superiores de Justicia, los señores políticos deberíamos sacar de una vez por todas las manos. Y yo agradezco a los diputados mocionantes, la diputada Musante, la diputada Giles, el diputado Miguel Ángel Calisto, que está presente, Camila Rojas, Cristóbal Urritico, disculpa, ¿por qué me equivoqué? Camila Flores, Cristóbal Urriticochea y varios otros. Ustedes verán, Héctor Ulloa. Nosotros tenemos un proyecto extremadamente transversal que se hace cargo de separar al poder político de una vez por todas de este tipo de toma de decisiones. Y yo sé que para algunos va a ser un tema un poco traumático, porque significa la pérdida de poder, sin duda. Pero si nosotros queremos que el Poder Judicial funcione con una lógica interna, que no sea la de mirar qué es, cómo le convengo yo a los políticos, entonces este es el único procedimiento, este es el único proyecto de ley que podemos avanzar en este momento con un resultado rápido, pronto y efectivo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Giles y antes señalar que a las 4:50 tenemos que terminar la sesión debido a que tenemos sala a las 17. Así que les pido a todos, yo diría 3-4 minutos, no más, 3 minutos si le parece, con cierta flexibilidad. Diputada Giles, le ofrezco la palabra. Bueno, como es sabido, yo soy breve y elocuente.
Probablemente es producto de los luctuosos sucesos que hemos vivido en el último tiempo y particularmente en las últimas horas, en el hemiciclo ayer, referidos a este tema, que yo tendría que resumir mi sensación de una propuesta que todavía no he estudiado a cabalidad, pero de la exposición que nos ha hecho el ministro, que es como la creación de una superestructura del conflicto de interés y la corrupción. Así me suena lo que el ministro nos ha expresado. Y por lo tanto tengo que decir que en principio la propuesta quirúrgica del ministro me parece que no rasca donde pica, básicamente. Sin embargo, como no lo he estudiado en mayor profundidad, hago mío la intervención completa del diputado Kaiser y señalo que me parece, pero evidentemente, una muchísimo mejor idea la que hemos propuesto a la que está proponiendo el gobierno, que la propuesta transversal de los diputados que ha representado el diputado Kaiser evidentemente no tiene por dónde ser una superestructura de la corrupción y el conflicto de interés, como me suena que es la propuesta del gobierno, que en definitiva es traspasar, yo diría, aparentemente una mayor injerencia al Ejecutivo, la que tiene hoy. Curioso, porque lo más probable es que el Ejecutivo puede usar ese instrumento muy poco si es que se produce la modificación. Pero yo quisiera fundamentalmente hacer una pregunta que se sale de la tónica del modelo, sobre lo cual he dicho lo fundamental. Este gobierno llegó al poder llamándose a sí mismo un gobierno feminista, centralmente, y definió incluso una encargada dentro del gabinete para pesquisar dentro de todos los proyectos que se presentan su característica de género, ¿ya? Su perspectiva de género. Me gustaría preguntarle al ministro dónde está la perspectiva de género en el proyecto que presentó hoy. ¿Ah? Primero. Segundo, como adivino, me atrevo a adivinar por la edad la respuesta, ¿esto es algo a lo que se renunció? ¿En qué minuto? Tenemos que darnos por enterado a partir de este proyecto. Ya la encargada Orellana de pesquisar que se cumpla la perspectiva de género está fuera de ese cargo. ¿Cómo se está manejando eso? Que por mi condición de representante ciudadana de la soberanía popular y de mujer, además, me importa muchísimo. ¿Ah? Y también me importa muchísimo desde el punto de vista político, porque, entre otras cosas, de mayor profundidad, noto aquí aparentemente un renuncio absoluto a un tema medular para este gobierno. O sea, aquí, hasta donde pude ver, no hay perspectiva de género, pero por ninguna parte. O sea, reproduce patrones patriarcales de una manera, permítanme la palabra, vomitiva. Entonces dejo plantear la pregunta al ministro. Gracias, diputada Pamela Giles. Le ofrezco la palabra al diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, presidente. Agradecer la presencia del señor ministro, del señor Larraín. A ver, varias cosas. Obviamente este no es un tema fácil de resolver y son múltiples las variables que están contribuyendo al problema que estamos viendo hoy día. Como lo he señalado muchas veces, no es solo un tema del sistema de nombramiento de jueces, sino también de la evaluación ética y disciplinaria que se hace de los mismos jueces, y veo que la propuesta del Ejecutivo busca abordar ese tema, porque a mí me parece muy interesante la propuesta del diputado Kaiser. En determinados aspectos nosotros estaremos dispuestos, por supuesto, a apoyarla. Pero también no aborda ese pequeño detalle. ¿Qué haces con estos jueces una vez que ya están nombrados en sus cargos? Porque hoy día tenemos una realidad que es la autonomía de estos jueces para tomar algunas decisiones a veces absolutamente radical. Y cuando se tienen que controlar entre ellos mismos, quedamos donde mismo, en el fondo no pasa absolutamente nada. Entonces es bueno que se pretenda abordar también desde la propuesta del Ejecutivo, y esperaría que estas distintas ideas confluyan de cierta manera.
para lograr los objetivos, o sea, tener mayor, en el fondo, objetividad en el proceso de nombramiento y asignación de jueces, de ministros, y que también una vez nombrados haya algún tipo de institucionalidad que pueda estar haciéndoles marca personal, especialmente aquellos que hacen abuso del poder, no solo en los casos que hemos visto reflejados en las acusaciones constitucionales, sino en situaciones tan vergonzosas y extremas como lo que vimos en Arica, si no me equivoco, un juez que pretendía entregarle los antecedentes de los testigos al abogado de unos, no me acuerdo si eran traficantes de droga, tren de agua era. O sea, aquí la falta de criterio a veces se transforma en criminal y eso obliga al Estado a tomar ciertas medidas. Tengo algunas preguntas concretas, señor ministro, por su intermedio, presidente. En primer lugar, me gustaría saber si hay informe financiero respecto a cuántos cargos nuevos habría que crear para implementar todos estos cambios y qué costo en términos generales podría terminar teniendo. Yo creo que es un punto de partida relevante para ver de qué estamos hablando. Me quiero rescatar la idea que me plantea el exministro respecto a la necesidad de una cirugía mayor a la reforma procesal penal. O sea, creo que aquí históricamente han habido ciertas defensas casi corporativas, yo me atrevería a decir a personas que tuvieron algún involucramiento en la autoría intelectual de esta reforma procesal penal, que lo defienden como si fuera su guagüita. Y aquí, ojo que nadie es tan brillante como para crear cosas que no tengan espacio de mejora. Entonces, ojo con eso. O sea, la reforma procesal penal también ha traído muchos problemas y eso yo creo que estamos obligados a revisarlo. Me gustaría también que el señor ministro nos pueda comentar cómo las modificaciones propuestas por el Ejecutivo al control disciplinario de los jueces van a permitir o permitirían controlar o impedir los abusos de la Administración de Justicia que hemos visto y en parte que he relatado. Me gustaría también proponer como una idea en esta etapa más bien en abstracto, disculpen, pero hay que darle una vuelta. ¿Cómo podemos tener un proceso un poquito más reglado en el nombramiento de los jueces y ministros de corte, especialmente en lo que tiene que ver con la etapa en el Senado? A mí, por ejemplo, me gusta mucho como idea lo que vemos en Estados Unidos, no sé en qué otros países ocurre, respecto a entrevistas que son públicas. Más bien por un tema de transparencia, porque todos sabemos, aquí seamos realistas, las decisiones no se toman necesariamente por las conversaciones que se tienen ahí frente a las cámaras y frente a todo el mundo, pero poner la mayor cantidad de antecedentes a disposición de todos los chilenos permite también formarnos una opinión más clara o formarse a los chilenos una opinión más clara respecto a por qué cada uno de nosotros tomamos decisiones. O sea, en ese sentido, ojalá las decisiones sean lo más fundadas posible y el hecho de que tengamos esta situación hoy día donde llega una propuesta de nuevos ministros y la decisión se toma casi, o eventualmente puede tomarse casi que en silencio por instancias políticas, me parece que no contribuye. O sea, una posibilidad es lo que plantea el diputado Kaiser por su intermedio presidente, de que esto sea por un sorteo absoluto, pero si se fuera a mantener alguna instancia política yo esperaría mayor transparencia en el mecanismo y que hayan, en el fondo, sesiones públicas, ojalá múltiples, donde exista el mayor espacio posible para que los senadores o cual sea la instancia elaboren sus razones o sus definiciones para nombrar o no nombrar a un ministro en el sistema judicial. Sí, para ir cerrando, presidente. Algunas ideas generales nomás no me fascinan mucho. Involucrar en el Consejo de Nombramiento Judicial el Consejo de Rectores. A veces funcionan estas organizaciones como una especie de círculos de poder bien ajenos a las decisiones de la ciudadanía. Entonces, no me fascina la idea de que tengan una incidencia muy relevante. Y respecto del sistema de nombramiento aleatorio de ministros y jueces como integrantes de este Consejo, y creo que eso sí es un ajuste que tiene que hacerse la propuesta del diputado Kaiser. No creo que tenga que ser sorteo absolutamente aleatorio o total. Aquí tiene que haber algún criterio también de evaluación, o sea que sean todos los que tienen algún nivel de evaluación positiva para arriba, pero que pueda caer en esta incidencia personas que no tienen la preparación. En el fondo sería muy complejo. Saber también de parte del ministro cómo se evalúa el mérito. Cómo se evalúa el mérito en todo este esquema que están proponiendo, porque claro, hay pruebas, hay evaluaciones, pero ¿qué se evalúa, qué se consulta?
Bien, muchas gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra a la diputada Flores. Les pido que sean acotados Seré breve, porque presidente, sí. Más breve que si mis queremos escuchar al antecesores. ministro tenemos solo Poquitos minutos, pocos 20 minutos. Sí. Sí, Diputada Flores. lo sé, voy a ser muy breve. Bueno, saludar ministro, a su equipo, saludar al exministro Larraín también. Yo también soy una de las mocionantes del proyecto transversal que presentamos junto al diputado Kaiser, que tiene virtudes bastante innovadoras, pero que creo que, da la crisis que estamos viviendo, podría ser una buena solución y eventualmente evitar profundizar en las mismas. Mire, yo le voy a hacer una sola, más que pregunta, un comentario. En gran parte de su exposición y del exministro, se habla mucho de la autonomía, de la independencia. Y mi reflexión es que probablemente alguno de los problemas, y quizás uno de los problemas más significativos que tiene nuestro sistema es la excesiva autonomía e independencia para ciertos nombramientos o en el ejercicio de ciertos cargos, ya sean individuales o colegiados, porque al final del día esta autonomía genera que finalmente nadie los controle, que nadie los fiscalice, o cuando esto pueda llegar a ocurrir, cuando realmente se destapa un escándalo como el que estamos viviendo, es cuando ya los hechos están consumados y probablemente por muchos años. Entonces, ¿cómo poder conjugar finalmente una mezcla que, la verdad, ministro, no lo sé cuál será la receta? Probablemente hay distintas fórmulas, ya lo decía por su intermedio presidente el colega Sánchez, lo que hacen en Estados Unidos, lo que se hace en Europa, en fin, no sé cuál será el más adecuado para nuestro país, pero yo siento que esa excesiva autonomía e independencia genera en muchas ocasiones más problemas que soluciones, porque finalmente se pierde precisamente la fórmula de poder estar ejerciendo una fiscalización. Evidentemente, mantener la separación de los poderes del Estado es fundamental para el fortalecimiento de una democracia, pero sin que existan personas o instituciones que crean que están por sobre la ley. ¿Cómo conjugar esa alternativa? Insisto, no lo sé, voy a estudiar más en profundidad el proyecto, pero creo que esa va a ser, ya sea que avance el proyecto del diputado Kaiser, el diputado del Ejecutivo, que incorporemos elementos de uno u otro, no lo sé, pero creo que es un elemento para las dos en considerar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Flores. Se le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Quisiera hacer algunas consultas al señor ministro de Justicia. Uno de los problemas que tenemos básicamente tiene que ver con la influencia política en los nombramientos con posterioridad a ellos durante el ejercicio. Y entiendo que la supresión de los abogados integrantes tiene que ver con eso también, porque son abogados externos a la judicatura, están 1 o 2 o 3 años y dependen básicamente de la propuesta que hacen los presidentes. Pero olvidamos, creo yo, que gran parte de los problemas que tenemos ahora, hay 2 acusaciones constitucionales en los últimos días que vienen o provienen a través de cuestionamiento hacia los ministros que vienen desde fuera del Poder Judicial, en los cupos externos, que son 5. Me refiero a la ministra Ángela Vivanco y al ministro Jean-Pierre Matus. Son personas que no han hecho carrera judicial y llegaron directamente de la calle a la Corte Suprema. 5 cupos. No los tocan. Y yo creo que ahí hay una fuente evidente de conflicto de este tipo. Hay un ministro que fue parlamentario, entiendo, alguna vez, no, están en otro tribunal, sí, en el Tribunal Constitucional. Pero bueno, pero se entiende el cuestionamiento. Vienen de la calle con todo su historial académico, pero también político, de carreras políticas, de partidización clara. Esa es una pregunta. Segundo, que se mantiene la participación del Senado en las nóminas de integrantes de la Corte Suprema, en la nominación, se mantiene. En eso yo creo que vamos a tener que revisarlo a fondo. Yo no, si ese es un problema grave que queremos resolver, no entiendo por qué se mantiene. Yo me abriría a buscar una fórmula alternativa
para reducir la influencia política externa en las nominaciones. En cuanto al Consejo de Nominaciones o de Nombramientos Judiciales, esto es bien opinable. Me parece que el número de integrantes es muy bajo, de 5 personas. Es muy fácil concentrar todos estos poderes que son bastante amplios y utilizarlo de manera discrecional cuando son tan pocos. En cuanto al gobierno judicial, yo creo que es fundamental que hagamos algo que hemos tratado de hacer mucho tiempo y hasta ahora no se ha conseguido, que exista una sujeción al Poder Judicial completo a la ley de transparencia. Ustedes saben, hubo esfuerzo en el gobierno anterior y en este gobierno en tratar de que las autonomías constitucionales, en este caso poderes constitucionales separados, se sometan a una norma que es de todo sentido, que es la transparencia. Hoy día lo que ocurre en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, nadie lo sabe, salvo los que están adentro. Y lo que se escucha de rumores de afuera son horrorosos. Yo creo que la transparencia evita gran parte de las especulaciones y favorece el principio de probidad. Y por último, algo que mencionó el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, la posibilidad de tener una jurisprudencia clara, cierta, no zigzagueante, creo que fue la expresión que usó. Yo creo que hay que mirar eso también, el ministro Cordero, la forma en que está funcionando el Tribunal de Casación, la unificación de jurisprudencia y especialmente el recurso de protección. Porque el recurso de protección y el recurso de queja han invadido todos los ámbitos y no hay manera de poder ordenar la jurisprudencia, darle certeza a todas las personas si no nos hacemos cargo del problema de la amplitud y discrecionalidad que hay en eso. Hoy día, lo vimos en el caso de Ángela Vivanco, se resolvieron contratos de millones y millones de dólares que tenían además tribunales de mediación a través de un recurso de protección de manera muy poco clara, poco transparente y plagada de irregularidades. Deberíamos aprender de eso y tener alguna norma para ordenar también este tipo de situaciones. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Justo voy a tocar la campana, diputado Leonardo Soto. Les pido por favor que sean mucho más estrictos en su intervención. Le ofrezco la palabra al diputado Raúl Soto, luego tengo a la diputada Musante, al diputado Leiva, al diputado Longton y la diputada Javiera Morales. Diputado Raúl Soto, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero saludar al ministro por su intermedio y al ex ministro Larraín. Qué bueno tenerlo acá, ministro, aportando como siempre a estos debates. Compartir los principios orientadores, ya tanto de la propuesta del Ejecutivo como también entiendo lo que ha propuesto el ministro Larraín respecto de buscar mecanismos para mejorar lo que tenemos hoy día y que los criterios de concursabilidad, mérito, capacidades y mejorar la gestión, ¿verdad?, estén de alguna u otra manera involucrados en este nuevo proceso. La pregunta que tenemos que hacernos es si esos principios orientadores se cumplen, si esos objetivos se cumplen y hasta qué medida se cumplen. Y ahí yo tengo una respuesta que la verdad bastante crítica de las propuestas que estamos conociendo. Creo que efectivamente el problema de lo que estamos viviendo el día de hoy es la influencia política en el sistema de nombramiento. Algunos parlamentarios que me precedieron ya lo mencionaron, eso lo comparto. Y por lo tanto, si queremos solucionar de verdad ese problema, tenemos que blindar lo más posible el sistema de nombramientos y de funcionamiento en consecuencia también, por cierto, del sistema de justicia de influencias externas, políticas, económicas o de cualquier otra índole, pero la más cercana siempre es la política. Y la pregunta es, ¿se cumple ese objetivo? Y yo creo que no. Yo creo que más bien se aumenta la influencia política más que se disminuye. O sea, hoy día tenemos una propuesta de una quina por parte de la Corte Suprema, ¿ya? Y vamos a tener a cambio de eso un consejo de nombramientos donde va a haber una influencia previa oblicua, digamos, del Poder Ejecutivo, del Senado. Exacto, está bien. Pero hoy día
hoy día la influencia, ¿verdad?, es particularmente en la etapa de votación de parte del Senado, la propuesta del Ejecutivo respecto de cuál de las personas propuestas, ¿verdad?, es la que elige el Ejecutivo en un determinado momento. Lo que quiero decir con esto, presidente, es que no se cumple el objetivo de ese blindaje. Al contrario, yo creo que estamos ante el riesgo de tener más influencia y por lo tanto más poder político, cualquiera sea el gobierno de turno, va a haber un incentivo mayor a utilizar ese poder a favor, ¿ya? Y ese es un mal incentivo. Por lo tanto, yo tampoco creo que sea la solución un sorteo, a propósito de la propuesta del diputado Kaiser. Yo creo, presidente, que a lo que uno debiese aspirar no es a que un ministro de Corte, un juez de la República, sea designado o llegue lo más lejos posible en su carrera judicial en función de los contactos políticos que tiene o de la suerte que tiene, ¿no? No, ese es el criterio. Tenemos que aspirar a que lleguen los mejores, los méritos, las competencias. O sea, una especie de ADP, alta dirección pública, ¿no? Concursabilidad de verdad, no solamente, ¿verdad?, para entregarle la decisión al poder político en función de esos antecedentes, sino que sean esos antecedentes finalmente los que obliguen a la autoridad política a tomar la decisión. Está bien, presidente, estoy terminando. Lo que pasa es que no se limitó a los anteriores interventores tampoco. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar una fórmula alternativa, probablemente mixta, respecto a las distintas propuestas que hay. Me atrevería a lo mejor a pedirle, presidente, la posibilidad de fusionar los proyectos que hay. Entiendo que no se han fusionado, las mociones, y se pueden fusionar con la propuesta del Ejecutivo y a partir de ahí iniciar un trabajo técnico que nos permita generar un consenso. Yo creo que todavía estamos lejos de ese consenso. Muchas gracias, diputado Soto. Le ofrezco la palabra a la diputada Musante por 3 minutos. Gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve porque ya varios puntos se han expuesto. Primero creo que hay un diagnóstico común y que se ha compartido por los distintos diputados integrantes de esta comisión, pero además tanto por el actual ministro como por el ex ministro, y que tiene que ver con la incidencia política. Podemos concordar que parte de la crisis y de los cuestionamientos y también del escándalo que estamos viendo en torno a los nombramientos de ministros de la Corte Suprema hoy día tienen que ver con el alto grado de incidencia política que resguarda nuestra actual Constitución en el actual sistema de nombramiento, y de ahí que surge la necesidad también de que muchos de nosotros hayamos presentado proyectos para cambiar este sistema. Pero mi pregunta, o tal vez mi intervención, va por el siguiente lado. Yo creo que esto tiene que ver con preguntarse si existe la voluntad de una renuncia de poder, que es lo que significa el que salga de la escena el presidente de la República, y cuál también es el rol que puede cumplir dentro del nombramiento de jueces o de ministros, en este caso de los altos tribunales de nuestro país. ¿Por qué lo digo así? Porque más allá de que se trate del presidente Boric, que yo recuerdo muy bien su promesa de campaña de ser un presidente que saliera con menos poder del que entró, y creo que acá hay una oportunidad para hacerlo, todos los gobiernos están finalmente susceptibles a recibir llamados de operadores como el hoy día formalizado Hermosilla a la hora de tener que generar este nombramiento, y por eso es que me causa ruido que la propuesta ponga al presidente de la República como el que genera el nombramiento finalmente y que no haya un mecanismo, como decía el diputado Soto, como de alta dirección pública, por ejemplo, que están dentro de las propuestas también. Entonces, eso como una cuestión, y la otra cuestión que me genera muchísima aprensión, y lo quiero decir acá, es la oportunidad también en la que estamos debatiendo esto, porque en paralelo el Senado está viendo la acusación constitucional contra 2 ministros. Hay una ministra que ya se removió, la ministra Vivanco, y quizás sean los primeros de una lista más larga. ¿Cómo se va a llenar ese vacío hoy en la Corte Suprema? Si va a ser con estas actuales reglas del juego o no. Y ahí cabe la pregunta de legislar honestamente en esta materia, si existe voluntad de renunciar a ese poder finalmente, porque acá
a mí no me interesa que nosotros lleguemos a una fórmula de consenso de cuoteo político, sino que lo que me interesa es que haya una reforma que garantice verdaderamente la independencia del Poder Judicial, pero que además sean los mejores, los que lleguen sobre todo a los tribunales de alzada. Esos son los valores por los que al menos yo como diputada voy a tener en mira a la hora de legislar en esta materia, y no que sea un acuerdo transversal para favorecer ni a un sector político ni a otro. Entonces, solo quiero dejar esbozada la pregunta, por su intermedio, Presidenta, al ministro: ¿a usted le parece que mantener este sistema de verticalidad y jerarquía abre paso a esos valores? ¿O si a usted le parece que si este mecanismo que nos expuso es efectivamente el que logra incidir al máximo la incidencia política? Eso, gracias. Gracias, diputada Monsalve. Me toca a mí. Oiga, no, yo muy breve, agradecer el proyecto de ley, señor ministro. Efectivamente, yo creo que se hace cargo de todas las problemáticas, pero además con un tema que es fundamental, que se hace cargo de la coyuntura, pero con sentido de Estado. Efectivamente, da una alternativa al nuevo sistema de nombramiento judicial, que el Consejo parta de manera transitoria, conforme propone el artículo 3º transitorio, de la manera más rápida, porque hay que tener en claro que lo que estamos haciendo hoy día es una reforma constitucional. Las leyes orgánicas seguramente van a demorar mucho más tiempo, pero me parece muy bien que a través de este Consejo, lo mismo que hicimos en esta comisión respecto, por ejemplo, de las zonas fronterizas, donde a través de un decreto con fuerza de ley se le llegó al presidente de la República la facultad de agilizar estas normas para que existan estos nombramientos. Primero que todo, por eso se hace cargo de la coyuntura que detona y complejiza estas materias, pero hay que verlo con sentido de Estado. Esto no es para hoy día, estamos legislando para los próximos 20, 30 o 50 años de estabilidad que tiene que tener la institución, particularmente un poder como el Poder Judicial. Y por eso quisiera, además de lo que plantearon mis colegas ministros, exministros, poner el acento en el rol de la Fiscalía Judicial. Creo que es fundamental que estas facultades o competencias disciplinarias se transformen en un verdadero sistema de compliance público al interior del Poder Judicial, donde el fiscal judicial, como bien propone el proyecto de ley, no tenga facultades jurisdiccionales, sino que se dedique, como hoy día, que incluso puede integrar salas, sino que se dedique efectivamente a ser un real y efectivo oficial de cumplimiento de las funciones judiciales. Cobra absoluto sentido la separación, que yo creo que sí es positiva la reforma procesal penal, en dividir el gobierno judicial, que yo creo que es lo fundamental de este proyecto, aparte del sistema de nombramiento. Hay muchos sistemas de nombramiento a nivel mundial, algunos funcionan, otros no funcionan, depende del operador del sistema. Pero en este caso, para que se entienda bien, operador del sistema, porque estamos en la Comisión de Constitución, entonces hay que hablar en términos adecuados, o los intervinientes del sistema, como usted quiera plantearlo. Pero me parece bien dividir el sistema administrativo, y lo que yo echo de menos, eso sí, primero que no tiene nombre. Este sistema o esta nueva institución, a diferencia del Consejo de Nombramiento, no tiene nombre. Existirá un órgano autónomo que administrará, y me gustaría que profundizara un poco más, lo comentábamos recién, que eventualmente exista un real gobierno corporativo de los tremendos recursos que tiene el Poder Judicial, con la contabilidad y todo lo que se ha planteado, pero efectivamente me parece que la conformación e integración es muy vaga, muy poca, 3 integrantes. Termino con el tema de la carrera funcionaria, que es fundamental. Yo creo que es una oportunidad para terminar con esa distinción que a mi juicio no tiene fundamento en tribunal de agrupación de comunas, asiento y corte, capital de provincia, porque al final un delito cometido en una comuna pequeña, al igual que en asiento corte, es exactamente lo mismo, que tener las mismas competencias. Y en la carrera judicial, exministro, consulta respecto de el desarrollo de la carrera judicial por los atajos que hay. En particular, termino, con el tema de los relatores, porque efectivamente que lleguen a la alta judicatura sean quienes hayan ejercido las magistraturas base, también tribunales de primera instancia, y también que yo soy de la idea que los externos ya no son necesarios, los niveles de especialización que tienen nuestros magistrados no requiere que se renueve con esta última modificación o que se refresque el sistema con jueces externos. Esos eran mis comentarios y preguntas, señor ministro. Solo eso. A continuación le voy a dar la palabra al diputado Lonto. Todavía no. ¿Lo va a extender? Todavía no. Sí, tenemos varias. Vamos a extender, les pido silencio, vamos a extender hasta las 5, ¿ya? Para ver si podemos... No, pero es que necesito tomar acuerdos. Es hasta las 5.
No, tenemos que por reglamento tenemos que cerrar la sesión 10 para las 5. Pero antes de caer en algún tipo de falta al reglamento, quiero pedirles un acuerdo para, conforme al artículo 7º del reglamento, poder fusionar las mociones parlamentarias obviamente, con el proyecto que hoy día se ha presentado por parte del Ejecutivo y trabajar sobre el texto como corresponde al reglamento, al texto del Ejecutivo, y luego vamos ahí tramitando en particular. Lo que pasa es que el texto base es del Ejecutivo conforme al reglamento. Yo no estoy planteando algo innovador. Sí, señor ministro y luego diputado Kaiser. Simplemente señalar al presidente que el mensaje individualiza todas las mociones en el entendido que será una Silencio, por favor, señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo individualizó las mociones y sus autores en el entendido que esta era una probabilidad y que parece bastante razonable. Bien. Diputado Kaiser. Muchas gracias. Es sobre el punto. Muchas gracias, señor presidente. Lo que sucede es que el proyecto que presentamos nosotros es un proyecto corto, de rápida tramitación y que puede pasar rápido por la sala. El proyecto que está presentando el Ejecutivo es un proyecto de larga tramitación, extremadamente complejo, que puede requerir muchos meses antes de que salga en dirección a sala, y no se hace cargo de manera inmediata de una de las urgencias que tenemos, que es el sistema de nombramiento, para eliminar la bendita influencia política y el tráfico de influencias que tanto les gusta a algunos. Entonces, la pregunta es, si lo fusionamos, evidentemente, claro, podemos tramitarlo en esto. Se va a demorar 2 años, año y medio y quizás 10 también. Tiene urgencia este proyecto. Tiene urgencia este proyecto. Va a tener urgencia. Mire, yo estoy aplicando, diputado Alessandri, sobre el punto y vamos cerrando, ya para tomar acuerdo. Gracias, presidente. No, solo si va a fusionar, me parece bien que fusione, pero también que se fusione ahí el proyecto presentado en la administración anterior, el 2021, de este mismo tema, para que pudiéramos mirar todos. No. Bueno. Porque así tenemos un comparado con todo para y sacamos buenas ideas. Amplio. Perfecto. Si le parece, por mayoría la comisión. Ya, con la no aprobación del diputado Sánchez. Bien. Diputado Longton, ¿usted quería señalar algo sobre el punto? Porque mira, estamos 4:50. Yo creo que tenemos acordado sobre este tema, citar la próxima semana luego de la distrital. Tenemos que ponernos de acuerdo con el Ejecutivo, si es el martes o el miércoles, que le acomode el día para que pueda estar presente el Ejecutivo, el ministro o alguien en su representación. Lo que pasa es que tenemos mociones parlamentarias, yo prefiero... Sí, por eso es que vamos a dejar un día a la semana para darle urgencia a la tramitación de este proyecto. Si es necesario, vamos a ampliar un segundo día, pero les pido que podamos por lo pronto definir un día. Y vamos a invitarlo nuevamente, señor ministro, para que pueda estar presente y si quiere referirse brevemente a esta gran cantidad de comentarios de los diputados. No, simplemente yo tengo respuesta para cada una de las preguntas que se han hecho, para todas, incluyendo el sistema aleatorio. Pero solo quiero transmitir un mensaje. Yo me voy a hacer cargo del detalle de la discusión en la próxima sesión. No, los sistemas aleatorios descansan mucho sobre qué se construye el sorteo, ¿no? Y si esa muestra está sesgada, entonces el sorteo es sesgado. Pero eso es como estadística general. Sí, que las tómbolas, ojo con las tómbolas. Lo único que digo es, de hecho no hay experiencia en el mundo de nombramientos judiciales con tómbolas. Ya, pero... Les pido silencio, por favor. Ya, lo segundo... Ministro. Por favor, no distorsionemos el debate. Por favor, silencio. Silencio, señor ministro. Lo segundo tiene que ver con lo siguiente. Yo lamento que la diputada Giles no esté, pero solo un par de datos que es relevante. El Poder Judicial chileno es un poder altamente feminizado. El 58% del escalafón primario son mujeres. Y en la actualidad, con los últimos nombramientos, la Corte Suprema logró paridad. No sé qué va a pasar hoy día, pero es esencialmente... Y eso lo digo porque además en la Corte Suprema existe la Secretaría de Género y No Discriminación, donde hay una cantidad muy amplia de estudios sobre este punto. En consecuencia, el Ejecutivo no solo los ha considerado, sino que está ampliamente documentado sobre el punto. Yo me voy a hacer cargo de cada una de las observaciones con posterioridad, incluyendo el informe financiero, el costo y todo lo que está asociado. Pero, diputado Soto,
no hay sistema de nombramiento en el mundo, ninguno, que sea invulnerable a las malas prácticas del sistema político y de la profesión legal. Y para que existan buenos controles, usted necesita una profesión legal muy fuerte. Y yo le quiero contar que ese es el problema. Yo le quiero contar un solo detalle, diputado. En las audiencias públicas de las últimas 2 ministras de la Corte Suprema y el fiscal judicial, audiencia pública, en el pleno del Senado en Santiago, además de la comisión y las candidatas, solo asistieron 2 senadores adicionales a los de la comisión. Ninguna facultad de Derecho hizo observaciones, los antecedentes estaban arriba. Ningún colegio de abogados hizo las observaciones. Cuando uno cita el caso americano, lo que uno tiene que reconocer es que en el caso americano la facultad de Derecho emite opinión. La barra de abogados emite un informe, que de hecho emite un informe donde dice recomendable y no recomendable. El Senado de hecho ha votado a favor de personas que la barra señala que no son recomendables. Para tener audiencias públicas eficaces hay que tener una cultura en las audiencias públicas. Y hoy día el problema que tenemos, sus señorías, es que el relato no coincide con la práctica. ¿Están disponibles para que esas audiencias sean desarrolladas con escrutinio directo y con informe? La respuesta es sí. ¿Los operadores del sistema legal la utilizan? La respuesta es no. Lo que quiero decir es que no hay forma de cambiar una mala práctica simplemente por reglas. Eso nada más, señor presidente. La próxima semana yo me hago cargo de cada una de las respuestas. ¿Usted compromete su participación, señor ministro? Perfecto. Entonces ahí vamos a dar respuesta a las demás consultas. Al exministro Larraín, ¿quiere señalar algo? Presidente, solo muy breve. Yo creo que es muy interesante este debate y muy necesario que se zanje. Yo solo quiero señalar que los principios centrales, a propósito también algo que decía la diputada Musante, que lamento que no esté, es que la primera decisión es separar lo jurisdiccional de lo no jurisdiccional. Ese me parece que es el paso 1, porque es lo que permite definir que los tribunales se dedican a lo suyo y que estas otras tareas se organizan de una manera adecuada al servicio de la buena administración de justicia. Eso es lo primero. La pregunta es cómo se resuelve en el capítulo de la designación de los jueces esta. ¿Quién lo resuelve? ¿No? Este es el tema central. Si es sorteo, si es una comisión, en fin, esto es una decisión, a mi juicio, no quiero entrar en el debate porque no hay tiempo, pero me parece lo medular. Lo que sí agrego es que no es irrelevante el que la comisión, cualquiera que sea su composición finalmente, sea simplemente alguien que propone. Esa es otra decisión que hay que tomar. O resuelve la comisión o le propone. Y yo creo que este es un tema central, porque si dejamos en la comisión, por muy bien integrada que esté, que pase todos los estándares, como solamente una que propone, entonces ¿dónde resolvimos el problema? No lo hemos resuelto. Lo resolvimos en parte. Muy bien, muchas gracias. Está bien, perdón, hemos mejorado el sistema. Gracias, muchas Sí, gracias. Y eso se llama ADP judicial, pero que resuelva. Gracias al exministro Hernán Larraín por acompañarnos. Gracias, señor ministro. Antes tenemos solicitado un punto vario. Le pido por favor a la audiencia de la diputada Ñanco. Ya nos quedan 3 minutos, así que le pido ser muy precisa. Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados y diputadas, señores miembros de esta comisión. Vengo a solicitar formalmente que se discuta y que se priorice en esta comisión el proyecto de ley que, señor Les pido presidente, silencio, por favor, les pido silencio. Muchas gracias. Les pido silencio, por favor, a la sala. Diputada Ñanco, Mire que me continúe. quedan pocos minutos. Sí. Ya. Vengo a solicitar que se priorice en esta comisión el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para incorporar el referéndum revocatorio del mandato de los gobernadores regionales del boletín número 17-146-07, ingresado en la sesión número 81 de fecha 1 de octubre del 2024. Este proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer la democracia regional, y complementando la elección directa de los gobernadores regionales que se implementó el año 2021. Plantea también la necesidad de mayor control ciudadano y fomenta la rendición de cuentas en la gestión pública regional.
En esencia, señor presidente, este proyecto de ley busca profundizar la soberanía popular a nivel regional, reforzando la probidad y la transparencia en la gestión pública, algo por supuesto esencial para avanzar en el proceso de descentralización de nuestro país. Esta propuesta introduce el referéndum revocatorio como una herramienta directa para que sea la ciudadanía quien ejerza el control sobre sus autoridades regionales, promoviendo así la responsabilidad, la transparencia y la participación activa en la gestión pública. Este proyecto de ley, señor presidente, modifica los artículos 113 y 111 de la Constitución, estableciendo mecanismos claros para la realización de referendos revocatorios por pérdida de confianza. Además, otorga facultades al Consejo Regional para interponer acciones en caso de irregularidades graves. También se propone un artículo 113 bis que regulará el procedimiento de revocación mediante una ley orgánica. Este proyecto, señor presidente, representa un avance democrático significativo al introducir por primera vez en Chile el mecanismo de referéndum revocatorio a nivel regional, fortaleciendo la democracia directa. Asimismo, contribuye a la descentralización, empoderando a las regiones y mejorando la gestión pública mediante un mayor control ciudadano. Señor presidente, es de público conocimiento lo que ha sucedido durante este año, durante el año pasado, con respecto a los gobiernos regionales, donde muchos de ellos se han transformado prácticamente en básicamente ciertos tipos de feudos donde el gobernador regional representa algo muy poderoso y donde muchos dineros del Estado se han visto envueltos en circunstancias de por lo menos dudosa procedencia. Es por eso que vengo a solicitar que se ponga en tabla y que se priorice este proyecto para modificar la Carta Fundamental y así introduzcamos en nuestra Constitución el referéndum revocatorio como una medida esencial para los gobiernos regionales. Gracias, diputada Yanco. Vamos a considerar de Secretaría su propuesta para que en algún minuto, conforme a nuestra agenda, se pueda discutir. Gracias a nuestros invitados, a los diputados mocionantes que han acompañado la sesión, a los diputados integrantes de la comisión y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.